48. Solidaridad de las epifanías lunares. Un espíritu habituado al análisis no puede evidentemente abarcar ese conjunto. Toda la capacidad de intuición del hombre moderno no basta para abarcar la riqueza de matices y de correspondencias que cualquier realidad, es decir, sacralidad cósmica, tiene para la conciencia del hombre arcaico. Para éste, un símbolo lunar, un amuleto, un signo iconográfico, no sólo reúne y fija todas las fuerzas helénicas que actúan en todos los planos cósmicos, sino que le coloca a él, al hombre, por la eficacia de un ritual, en el centro de esas fuerzas, aumentando su vitalidad, haciéndole más real y garantizándole una condición después de su muerte. Nos vemos obligados a insistir constantemente en el carácter sintético que tiene todo acto religioso arcaico, es decir, todo acto con una significación, para evitar que sean entendidas en forma analítica y cumulativa las funciones, virtudes y atributos de la luna, de que vamos a hablar en las páginas que siguen. Nos vemos obligados a fragmentar lo que de suyo es y sigue siendo siempre un todo. Expresamos casualmente algo que se percibió intuitivamente como un todo. Empleamos los términos porque y a fin de que, en lugar de por igual, que les corresponde en la conciencia arcaica. Decimos, por ejemplo, las plantas están sometidas a la luna porque la luna gobierna las aguas, etc., cuando en realidad lo que habría que decir es las plantas y las aguas están por igual sometidas a la luna, etc. Las virtudes de la luna no se descubren a fuerza de análisis, sino por intuición. La luna se revela de manera cada vez más completa. Las analogías que se han ido creando en la conciencia arcaica adquieren resonancias en una serie de símbolos. Por ejemplo, la luna aparece y desaparece, el oso desaparece y reaparece, el caracol saca y esconde los cuernos. En su virtud, el caracol se convierte en el lugar de la teofanía lunar, como en la antigua religión mexicana, por ejemplo, en la que se representa al dios de la luna, Tequistecatl, metido en una concha de caracol. El caracol se convierte además en amuleto, etc. El oso pasa a ser el antepasado de la especie humana, porque el hombre, que tiene una vida semejante a la de la luna, no ha podido ser creado más que de la sustancia misma o por la magia de ese astro de las realidades vivas, etc. Esos símbolos valorizados por la luna son, a la vez, la misma luna. La espiral es a la vez una hierofanía selénica, es decir, el ciclo, luz-oscuridad, y un signo que permite al hombre asimilarse las virtudes del astro. El relámpago es también una cratofanía lunar, dado que su resplandor recuerda al de la luna y que además anuncia la lluvia, la cual a su vez está regida por la luna. Todos esos símbolos, hierofanías, mitos, rituales, amuletos, etc., que para entendernos llamaremos lunares, constituyen un todo en la conciencia arcaica. Están vinculados entre sí por una serie de correspondencias, analogías, participaciones que forman como una red cósmica, una tela inmensa en la que todo está entretejido y no hay nada aislado. Si quisiéramos resumir una sola fórmula de multiplicidad de las hierofanías lunares, diríamos que revelan la vida que se repite rítmicamente. Todos los valores cosmológicos, mágicos o religiosos de la luna se explican por su modo de ser, esto es, por ser viva y regenerarse inagotablemente. En la conciencia del hombre arcaico, la intuición del destino cósmico de la luna equivalió a la creación de una antropología. El hombre se vio a sí mismo en la vida de la luna, no solo porque también su vida, como la de todos los organismos, tenía un final, sino además y sobre todo porque el fenómeno de la luna nueva legitima su sed de regeneración, su esperanza de renacer. Nos importa menos saber si lo que se adora en esas innumerables creencias lunares es el astro propiamente dicho, una divinidad que mora en la luna, una personificación mítica de la luna, etc. En la historia de las religiones no aparece nunca un objeto cósmico o telúrico adorado por sí mismo. Un objeto sagrado, cualquiera que sea su forma y su sustancia, es sagrado porque revela la realidad última o porque participa de ella.
El objeto religioso encarna siempre algo, lo sagrado, y lo encarna o por su facultad de ser, como por ejemplo el cielo, el sol, la luna, la tierra, o por su forma, es decir, por ser símbolo, por ejemplo la espiral caracol, o bien por una hierofanía. Un lugar determinado o una piedra se convierten en sagrados. Un objeto determinado es santificado, consagrado, por un ritual, por el contacto con otro objeto o persona sagrada, etc. Por consiguiente, tampoco la luna fue nunca adorada por sí misma, sino por lo que en ella había de sagrado, por lo que revelaba, es decir, por la fuerza concentrada en ella, por la realidad y la vida inagotable que manifiesta. La sacralidad lunar se revelaba o bien de manera inmediata en la hierofanía selénica, o bien en las formas creadas por esa hierofanía a lo largo de los milenios, es decir, en las representaciones que dio origen, personificaciones, símbolos o mitos. Las diferencias entre dichas formas no atañen al presente capítulo, que trata sobre todo de descifrar la hierofanía lunar y todo lo que ella implica. Tampoco es necesario que nos refiramos exclusivamente a documentos de manifiesto carácter sagrado, como son las divinidades lunares, sus rituales y mitos, etc. Para la conciencia del hombre arcaico, digámoslo una vez más, todo lo que poseía una significación y se refería a la realidad absoluta tenía valor sagrado. El simbolismo de la perla o el del rayo nos revela el carácter religioso de la luna con la misma exactitud que el estudio de una divinidad lunar, como el dios babilonio Sin, como el estudio de una divinidad selénica, como Hécata. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.